Muy buenos días, damas y caballeros. Les saluda el doctor Miguel Vázquez Dávalos, de la Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad y coordinador del Comité de Responsabilidad Social Universitaria de la Escuela de Posgrado. Les doy la más cordial bienvenida a este evento importante referente a la economía circular y la importancia en las organizaciones. Valentín, por favor, pasa a la siguiente diapositiva porque Ok, ahí nomás. No, la anterior. Ahí. Muy bien. Gracias a todos por su gentil asistencia. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia sobre la importancia de la economía circular en las organizaciones. Pido de parte del doctor Víctor Meseguer, lamentablemente ha tenido 2 días de una enfermedad que lo tiene en cama, pide la disculpa del caso, pero le ha pedido a el doctor Valentín Molina Moreno, que es un especialista en economía circular, justamente para que él nos dé la conferencia. Permítanme presentarlo al doctor Valentín Molina Moreno. El doctor Valentín Molina Moreno es bachiller en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Granada, España, máster en Administración Estratégica de Negocios, maestría en Educación, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en la Escuela Internacional de Posgrado en Madrid, investigador, habiendo publicado varios artículos y libros, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, España, docente universitario en Economía Circular, Sustentabilidad y Sostenibilidad, Responsabilidad Social Corporativa y Modelos de Inserción para Personas con Discapacidad. Actualmente es catedrático en la Universidad de Granada y diversas universidades internacionales. Con ustedes tengo la grata complacencia de presentar al doctor Valentín Molina Moreno. Adelante, por favor, doctor Valentín. Bueno, lo primero es agradecer cada vez que se me invita del Perú, un país que considero hermano y con el que tengo algunos proyectos relacionados con temas de cooperación, por la oportunidad que se me da para que humildemente pueda hacer aportaciones relacionadas con el campo de la economía circular, responsabilidad social empresarial o corporativa. Y también, bueno, pues dar algunas ideas y reflexiones sobre cómo debemos de encarar estos nuevos paradigmas que tenemos como reto, como sociedad, como humanidad y como especie humana, ¿no? Doctor Vázquez Dávalos, gracias por su siempre cordial atención, gracias por construir lazos de cooperación entre España y Perú, gracias también por contar conmigo, porque desgraciadamente el profesor Víctor Meseguer, que es el que debería estar hoy aquí, no está. Intentaré hacer lo mejor posible y estar a su nivel, aunque es un profesor de altísimo nivel. Y bueno, voy a intentar pues transmitir a las personas que están en esta ponencia mis saludos cordiales a las personas del Perú, a las personas de Iberoamérica, que me ha dicho el doctor Vázquez que se han invitado también a otras universidades de Iberoamérica. Yo digo con lo que decía Miguel de la Guadalajara Salcedo, no me puedo sentir español sin sentirme iberoamericano. Gracias por estar aquí, por compartir, por oírme y por intentar también que de estos conocimientos hagamos una sociedad mucho más sostenible en los términos económicos, sociales y ambientales, ¿no? Y pasando este preámbulo, pues voy a empezar ya a hablar un poco de qué va esto de la economía circular, del por qué surge este paradigma, de cómo este paradigma puede cambiar nuestras economías, puede cambiar nuestras sociedades, puede cambiar también nuestras dependencias a nivel y mejorar, en definitiva,
la sostenibilidad de las organizaciones, de los países y de la sociedad en general. Voy a empezar, voy a poner la presentación. ¿Se me oye perfectamente, don Miguel? Sí, está muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, esta PowerPoint la he realizado gracias a la colaboración del doctor Francisco Jesús Galvez-H y la doctorada Bruna Silva Santos, personas que también están muy involucradas en la economía circular y que espero que sean mis sucesores, si me permiten decirlo a nivel académico. Bien. Bueno, fíjense, cuando hablamos de economía circular, yo siempre digo que lo primero que tenemos que recordar qué es la economía, por qué surge la economía. La economía es una ciencia, es una palabra griega que significa la gestión de la casa, ¿no? El Papa diría en Laudato Si, la casa común, ¿no? Que es nuestra tierra, ¿no? La economía la inventamos o la creamos los humanos para intentar optimizar unos recursos escasos y limitados para satisfacer las necesidades, en este caso ilimitadas, de la especie humana, de sapiens, actualmente de 7.700 millones de sapiens. La economía es una ciencia, tiene distintas aportaciones de distintos puntos de vista y la palabra economía ha tenido a lo largo de la historia y sigue teniendo a lo largo de la historia apellidos. Hablamos de economía verde, hablamos de economía circular, hablamos de economía política, hablamos de economía azul, hablamos de economía naranja, pero que no se nos olvide que el objetivo de la ciencia económica es precisamente la optimización eficaz y eficiente de unos recursos escasos y limitados. Escasos y limitados. Y ahora quiero que ustedes se queden un poco con este concepto porque ¿cuál va a ser la gran diferencia entre la economía lineal, que es actualmente la que estamos, y la economía circular? Decirles que solo el 8,9% de la economía del mundo se puede considerar ahora mismo circular. Seguimos bajo el paradigma de la economía lineal. Bien. He introducido aquí una diapositiva de lo que son los ODS, porque nuestra especie, desde que empezamos a dominar, entre comillas, y a transformar nuestro planeta, por eso actualmente se habla de lo que es el Holoceno. No, el Holoceno no. El Holoceno era antes de que el Antropoceno, que es nuestra gestión de los recursos. Hace 12.000 años empezamos con la revolución del Neolítico. Empezamos a asentarnos en el Cáucaso, en Turquía, fueron los primeros asentamientos, en Jericó, Beltipac, donde empezamos ya a descubrir que teníamos unas capacidades de obtención de alimentos transformando la tierra. Sapiens, Homo sapiens, empezó a asentarse y a aprovechar la utilización y a valorizar unos recursos endógenos. Hace 12.000 años. Los expertos hablan que estamos en según algunos, tercera o cuarta revolución industrial, pero han sido los últimos 150 años donde más se ha notado el impacto de Sapiens sobre esos recursos escasos y limitados de hace 12 años. Por ese motivo, Naciones Unidas, con la mayoría de aprobación de países que conforman, generalmente firman 193, 194 países las resoluciones de Naciones Unidas, crean lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué se crea eso? Porque nuestro modelo de economía lineal es un modelo que genera externalidades negativas. Es decir, hemos incrementado nuestra capacidad de creación bruta de capital, hemos incrementado nuestra riqueza, hemos incrementado nuestra esperanza de vida muy considerablemente, pero lo hemos hecho con unos efectos que en economía se llaman externalidades negativas. Y cuando ya hemos visto que las externalidades negativas superaban a las beneficencias o a las bondades o a las externalidades positivas del modelo de economía lineal, nos hemos replanteado que debemos de cambiar el modelo económico. De aquí surgen los 17 ODS. Señores, generamos riqueza, generamos producción, generamos capital, formación bruta de capital, pero lo estamos haciendo a un grandísimo coste inadmisible desde el punto de vista de sostenibilidad económica, social y ambiental. No sé si ustedes conocen, aparte de esta pequeña introducción, después voy a hacer algunas referencias más ahora a esas externalidades, hasta tal punto que decimos, nuestra Agencia Internacional de la Energía dice, señores, si yo nazco en el 2010,
cuánto petróleo, cuánto carbón, cuánto gas, cuánto uranio queda con el modelo actual de economía lineal. Y la Agencia Internacional de la Energía nos dice que petróleo queda para el año 2050, que carbón sí nos queda muchísimo, pero ya saben ustedes las externalidades del carbón. También decirles que en base a este informe de la Agencia Internacional de la Energía, yo cada semana actualizo datos de algunos datos sobre cuáles son los insumos más importantes que utiliza nuestro sistema económico, y decirles que, por ejemplo, que hay un informe del Bank of America que nos dice que, por ejemplo, el litio en el 2040 se va a multiplicar su demanda por 40. Nos dice que va a haber un incremento del 600% en la utilización de minerales, de los precios de los minerales, porque cada vez quedan menos. Nos dice también que en el año 2030 va a haber escasez de alimentos. Informe que se conoció la semana pasada, Bank of America. Nos dice también que actualmente 1.000 millones, de esos 7.700 millones de habitantes que estamos en el planeta, que 1.000 millones actualmente de personas tienen problemas con el agua. Y que en el año 2040 puede que sumemos 3.500 millones de habitantes, la mitad del planeta, con graves problemas de agua dulce. Nos dice también que tenemos graves problemas de sostenibilidad y en degradación de tierra por el uso intensivo de nitrato, etc. También nos dice que vamos a tener muy poco fósforo para hacer abono, nitrogenado, etcétera, etcétera, para la agricultura. En definitiva, que una de las grandes realidades del modelo actual de crecimiento económico de economía lineal es que genera externalidades negativas. La primera, hemos visto en la diapositiva anterior, que hemos utilizado y fagocitado recursos que han tardado. Les recuerdo que la Vía Láctea, dicen los astrónomos, tardó 12.500 millones de años en crearse el universo, 14.700 millones de años, en la Tierra 5.000 millones de años, y Sapiens en 150 años ha fagocitado, y si no miramos la tabla periódica de minerales que existen, ha fagocitado en 150 años los principales inputs energéticos para generar, eso sí, pues mayor longevidad, mayor esperanza de vida, más de calidad de vida, mayor confortabilidad, etc. Pero a un coste medioambiental que dicen los 2.500 científicos del IPCC que es inadmisible y no es sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una realidad. Y no la digo yo, la dicen 2.500 científicos, la dice que son del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de otras asociaciones científicas, organizaciones supranacionales, donde por culpa de ese desequilibrio del ecosistema de la Tierra, pues estamos teniendo esos graves problemas de que cada vez llueve menos, cuando llueve lo hace torrencialmente, cada vez las tierras están en peores condiciones de producir alimentos, etc. ¿De acuerdo? Otra de las externalidades negativas que ha generado el modelo de economía lineal es el cambio climático. El cambio climático, todos conocemos los efectos, los acabo de mencionar anteriormente. No llueve lo suficiente, cuando llueve lo hace torrencialmente, las temperaturas siguen incrementándose de manera paulatina, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta que el Holoceno, en 10.000 años en la Tierra, subió la temperatura más o menos 1 grado. Y ese más o menos 1 grado fue lo que posibilitó, en el Holoceno, lo que posibilitó la existencia, la creación de seres pluricelulares. Nosotros en 150 años estamos sobrepasando ya, en 150 años, lo que en el Holoceno fueron miles de años de temperatura. Y no olvidemos que estamos en un ecosistema cerrado, de equilibrio. Si desequilibramos variables, se producirán externalidades no controlables. Hay un documental en Netflix que se llama Los límites de nuestro planeta, que les ruego que vean, Los límites de nuestro planeta, un documental muy interesante para conocer de manera didáctica qué está ocurriendo. Tenemos pérdida de biodiversidad, tenemos cambio climático. La pérdida de biodiversidad es terrible. Se estima que puede haber, algunos dicen de 1.400.000 especies de las conocidas, porque en el mar no conocemos a la mayoría todavía.
pero esa pérdida de biodiversidad constituye también una amenaza de los equilibrios de los niveles de salud que hay. Y esto, obviamente, si ustedes buscan después el cambio climático y el Perú, ¿le está afectando el cambio climático al Perú? Ustedes verán que hay bastantes artículos que confirman que el cambio climático está afectando de manera significativa tanto a los nevados, bonitos nevados, donde están los apus, que yo he tenido la gran suerte de conocer, del Perú, como las propias correntías de aguas naturales, como los propios yacimientos de agua, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, el cambio climático no es estanco, no tiene una aduana que dice, oye, voy a invadir tu país, soy el cambio climático. No pregunta. El cambio climático llueve o no llueve, donde antes llovía, donde antes no había lluvias torrenciales las hay, se habla ya de refugiados climáticos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y recordemos que las primeras migraciones que fueron del desierto, desde el Valle del Rift en Kenia, hacia de las primeras que están documentadas hace 70.000 años, hacia el norte de África y después Europa, fueron por cambio climático. Nuestro planeta, que tiene ahora mismo una vida de unos 5.000 millones de años, ha tenido miles de microcambios climáticos. El cuaternario es una etapa muy interesante de estudio y la especie humana ha estado 6 veces a punto de desaparecer. Hemos tenido 6 grandes. No, antes de la especie humana ya hubo cambios climáticos importantes que fueron casi que anularon a la biodiversidad que había, ¿no? Lo que estamos provocando es una aceleración de esos cambios climáticos. También tenemos ecotoxicidad de la Tierra. Por ejemplo, en Dinamarca hay un libro que se llama Libérate de los tóxicos. Ustedes pueden ver también ponencias del doctor Nicolás Solea de la Universidad de Granada sobre Libérate de los tóxicos, donde uno de los principales problemas que tenemos en Europa es la falta de fertilidad por la cantidad de plástico que está modificando nuestro ADN. Y eso está conllevando a la esterilidad de más de un 30% de la población en Europa. Hay países que tienen un gravísimo problema de fertilidad por los nitrógenos y los plásticos que tienen las aguas y los alimentos que toman. Entonces, bueno, esas son otras de las externalidades que tenemos que debido a nuestro modelo de consumo. Hoy mismo he leído un artículo que dice que solo se reciclan el 6% de los plásticos del mundo. Solo el 6%. Tenemos ya 5 islas de plástico más grandes que algunas islas del océano. Algunos dirán, bueno, ¿es usted pesimista o optimista? Mire usted, yo no soy ni pesimista ni optimista, ¿no? Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Yo describo la realidad de lo que leo de informes científicos. Y esa es la realidad que tiene nuestro planeta. Y esa es la realidad que ha producido el modelo y que sigue produciendo el modelo de economía lineal. Y que desgraciadamente, y no lo digo yo, lo dicen los científicos, va a seguir produciendo. Hasta tal punto que ya se habla a nivel de términos financieros de que están hasta valoradas las crisis climáticas que vienen y que van a venir, ¿no? Antes, no sé si les había dicho antes que lo del litio. El litio en el 2040 era que iba a tener una demanda del 40%. No sé si he dicho otro elemento, pero es el litio, ¿no? El litio, ¿no? Precisamente por esa transformación hacia la economía digital necesitamos más litio y esto va a conllevar que esto ocurra. Bien. Fíjense ustedes. Esto además, en Iberoamérica, el modelo de economía lineal ha generado distintos tipos. No en Iberoamérica, en todo el mundo, pero en Iberoamérica sobre todo, con el índice de Gini. Ustedes no sé si han oído hablar del índice de Gini. El índice de Gini es un índice que me mide las diferencias de renta, cómo se distribuye la riqueza en un país. ¿Dónde está nuestro querido Perú? Todos saben dónde está nuestro querido Perú. Vemos que hay países en blanco, vemos que hay países más oscuros y vemos que hay países menos oscuros. Bueno, simplemente les voy a decir que en este caso, el modelo de economía lineal en el Perú ha generado que un país, obviamente, con un índice de Gini del 41,5%, España tiene un 32,1%, es decir, a menor índice de Gini, mejor es la distribución de tu riqueza. Debo dar un buen dato para el Perú. El año pasado el índice de Gini mejoró un menos 0,2. Está reduciéndose el índice de Gini, pero todavía está en el 41,5%. ¿De acuerdo? Hay otro índice que es el índice de fragilidad, que del Perú es el 70,1 de fragilidad de la economía del Perú. Y en España, por compararlo con algún país, ya que soy yo de España, pues lo comparo con España, pero cualquier país me hubiese
nos hubiese servido para conocer. Y en España el índice de fragilidad del 41,4. En el Perú 70,1, el índice Gini en el Perú 41,5, el índice Gini de España 32,1. Y el riesgo de la pobreza de la economía peruana es del 20,2%. Un éxito total. En definitiva, ¿qué es lo que no? ¿Qué es? Cuando nosotros estudiamos economía, y yo estoy aquí esta tarde dirigiéndome, yo estoy ahora mismo en Italia, decía el doctor, estoy en Módena, en la ciudad de Módena, mañana doy una ponencia de economía circular aquí en esta universidad, en Módena, en Reggio Emilia, en Italia. Cuando nos ponemos a estudiar economía, no solo debemos de memorizar datos, debemos de interiorizar cómo podemos mejorar nuestro modelo económico. Y yo la pregunta que yo les hago a mis queridos escuchantes, ya veo que son 128, muchas gracias por la hora que es, don Miguel, esto hay que agradecerles a todos nuestros queridos amigos y amigas que estén escuchando, de verdad, porque insisto, no es un tema de que yo quiera convencer, yo no quiero convencer a nadie, simplemente poner en valor una realidad. Y sobre esa realidad yo creo que las personas que nos dedicamos al estudio de la economía, al estudio de la gestión de organizaciones, debemos de ver si estamos interiorizando lo que está ocurriendo en esta realidad. Debemos de ver si somos capaces de responder a las preguntas que son qué producir, cómo producir, dónde producir, cuándo producir, para quién producir. Las 5 preguntas clásicas de política económica son las mismas que para la economía circular. Lo que pasa es que las respuestas son distintas desde la economía circular. El doctor Miguel, que está muy preocupado por su país, cosa que le honra en todos los niveles, profesional y personal, yo le debo decir, doctor Miguel, a usted y a todos los queridos amigos y compañeros profesores de la universidad que nos acompañan, y también a nuestros estudiantes, pero sobre todo a los profesores y a los investigadores, que tenemos retos muy importantes desde el punto de vista económico. Nunca hemos tenido tanta información para poder resolver problemas actuales. Entonces la pregunta que es, ¿por qué surge el concepto de economía circular? ¿Es capaz la economía lineal de responder al qué producir, cómo producir, cuándo producir, dónde producir, para quién producir, sin generar externalidades negativas que pongan en riesgo el medio ambiente, la salud, la propia procreación? El libro de Homo Sapiens de Yuval Harari, que es un bestseller que recomiendo leer, uno de los problemas que va a tener nuestra especie va a ser la propia supervivencia, porque estamos modificando con las nanopartículas de plástico que nos bebemos. Cada semana nos bebemos el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico. Está modificando nuestro ADN, está modificando nuestro sistema endocrino. Está modificando nuestro sistema endocrino. Entonces, tenemos un problema. ¿Puede la economía lineal resolver los problemas que ha creado? ¿O nos tenemos que inventar o generar un nuevo modelo que se llame, empezamos con la economía verde, en el año 72 ya empezamos a ver que teníamos graves problemas de externalidades negativas? Y ahora, y ustedes, bueno, muy bien, si la economía lineal no puede resolver estos problemas, ¿qué modelo económico puede, por una parte, seguir dándome crecimiento económico, generándome valor añadido, creando empleo, pero sin generar externalidades negativas? Entonces, en el año 96 ya se habla de capital natural, ya se habla de, en el año 96, en el año 72 se habla de economía verde, se habla de que tenemos que cambiar, de que ir cambiando el modelo. Llevamos 27 cumbres contra el cambio climático, 27 cumbres. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y perdónenme los que me han oído más de una vez. Esto es como cuando uno saca un 4,9 en un examen y dice, bueno, te doy otra posibilidad, pero en vez de sacar un 4,91 saca un 4,89. Pues llevamos 27 cumbres contra el cambio climático. Este año va a ser la 27 o la 28 en Egipto, que espero ir en mayo, por cierto. Y en vez de mejorar la emisión de partículas por millón, que ya está por encima del cuaternario, cada vez lo hacemos peor. Cada vez tenemos peores indicadores de salubridad. Cada vez hay más enfermedades relacionadas con la toxicidad. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a las mismas preguntas con las mismas respuestas. Y ahora,
Entonces, ¿qué es la economía circular, profe? Pues miren ustedes, la economía circular es una economía restaurativa y regenerativa por concepto, intención, diseño e implementación, y utiliza principalmente fuentes de energía renovables para la producción y prestación de bienes y prestación de servicios, generando el mínimo de externalidades negativas o eliminando las mismas, utilizando obviamente energías renovables para ese proceso de producción de la energía. Es un input muy importante. En definitiva, ¿qué diferencia hay entre la economía lineal y la economía circular? Por concepto es restaurativa y regenerativa. ¿Qué significa? Este boli en economía lineal se acaba la tinta del bolígrafo y lo tiro al vertedero. Este móvil en economía circular, todo se aprovecha, absolutamente todo. ¿Que se acaba la tinta? Pues o la relleno o le pongo un recambio, pero vuelvo a reutilizar el recambio de plástico para hacer o otro recambio o una pieza para otro proceso industrial. Sí, en la economía circular no se admite la existencia de residuos ni subproductos. No se admite. No se admite, ¿por qué? Ahí tenemos los principios de la termodinámica, porque estamos en un sistema cerrado y tenemos lo que tenemos. Y no podemos inventarnos lo que no tenemos. Tenemos los minerales que tenemos, las materias primas que tenemos y los ciclos biológicos que tenemos. ¿Ustedes saben por qué tenemos alimentos? Porque se crearon las estaciones. Hay 4 estaciones donde un árbol florece, le da tiempo a florecer, le da tiempo a madurar y eso nos da alimento. Cada vez vamos a 2 estaciones, verano e invierno. Y si nos faltan estaciones, ¿qué va a ocurrir? Pues que probablemente tengamos problemas en la agricultura, porque no va a haber 4 estaciones. Y lo más lamentable es que Sapiens, antropoceno, es lo que estamos provocando. Nunca en la historia de la climatología, ni de la biología, jamás en la historia del estudio de los procesos naturales, una especie ha modificado tan sustancialmente las condiciones y los equilibrios naturales del sistema Tierra. Nunca. Y eso lo estamos provocando en el antropoceno por nuestro modelo de producción del paradigma de la economía lineal. Estamos 7.700 millones de personas, con una huella de carbono y una huella hídrica terrible en algunas zonas del planeta. Por eso yo antes les hablaba del índice de Gini. Hay huellas de carbono y huellas hídricas muy superiores, depende del país que esté. Obviamente los países subdesarrollados, en este caso el G7, por ejemplo, los habitantes que pertenecemos a países muy desarrollados, tenemos una huella de carbono y una huella hídrica que necesitaríamos, si todos los habitantes del mundo tuviesen nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica, necesitaríamos entre 2 o 3 planetas. Entonces, por eso surge el concepto de la economía circular. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva la famosa mariposa de la economía circular. Por un lado tenemos los nutrientes biológicos naturales y por otro lado lo que nosotros denominamos los nutrientes tecnológicos. Es decir, el objetivo de la economía circular es que no haya residuos. Yo cuando diseño un producto lo haga con la conciencia de que esos minerales y que esa energía embebida para realizarlo, que se nos olvida mucho el tema de la energía embebida, no los voy a poder, los tengo que recuperar porque no voy a poder utilizarlos más. Entonces, es un concepto que habla de que es posible, utilizando lo que son las tecnologías recuperativas verdes, y por eso es muy importante. Yo cuando hablo de economía circular, hablo también de ingeniería circular. No se puede hacer economía circular sin ingeniería circular. Tenemos que, cuando diseñamos un producto o prestamos un servicio, tener en cuenta los conceptos de optimización de recursos y servicios. Bien, bueno, cuando termine la ponencia vamos a dejar un tiempo, como lo he hablado antes con el doctor Miguel Vázquez, para cualquier intervención por su parte para hacer un debate constructivo sobre esta materia, ¿no? Bueno, simplemente decirles que aquí en esta diapositiva pueden ver que por eso se habla de economía lineal y de economía circular, ¿no?
La economía lineal dice, no, yo optimizo a corto plazo, extraigo, produzco, distribuyo, consumo y lo que me sobra lo llevo al vertedero. La economía circular dice que no puede haber vertedero. Que todo tiene que volver a ese ciclo de la naturaleza o intentar acercarnos. Hay un concepto más avanzado que la economía circular, que es la economía azul, que yo creo que esa va a ser la del futuro. Tal y como vamos, la economía azul, que es la que hay un libro de Gunther Pauli sobre economía azul bastante interesante, que yo recomiendo que lea a la gente, porque el futuro yo creo que de la economía circular será la economía azul, ¿no? Bien, entonces vemos, por eso es el concepto de circular, ¿no? Necesito la recirculación de mis inputs productivos y que además no puedo generar residuos ni subproductos. Y si los genero, porque no puedo aplicar principios de la física para que no sean residuos o subproductos, debo de reincorporarlo a mi proceso productivo o a otros procesos productivos, ¿vale? El Foro Mundial de Davos, que es la reunión más importante de los poderosos del planeta, hizo el primer informe hace 2 años sobre cómo estaba la economía circular, ¿no? Yo, desgraciadamente, esta información de hace 2 años, el año pasado los datos eran todavía peores, no llegamos al 9%. Debido a la pandemia y ahora debido al conflicto de guerra que hay en Europa, vergonzoso, pero nuestra especie no aprende de las guerras. No, nos cuesta aprender, no sé por qué, pero nos cuesta aprender. Sapiens sigue cometiendo graves errores, pero bueno, espero que en el futuro hay que tener esperanza, porque si no, ni siquiera tenemos esperanza, difícilmente podremos solucionar los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Bien, entonces simplemente que conozcan ustedes que esa es la realidad. En el Perú, con respecto a... Bueno, otra de las preguntas que surgen de esto de la economía circular, bueno, es que si aplicamos economía circular, por ejemplo, un coche en economía lineal tiene 3.500 piezas, un coche en economía circular necesita solo 70. ¿La economía circular es destructiva de empleo o creadora de empleo? Pues esto va a pasar como en la anterior revolución industrial de la máquina de vapor. Al principio destruyó empleo, pero después generó mucho más. Ya se han hecho estudios de que la economía circular también puede ser una gran oportunidad para generar empleo, pero empleos distintos. Insisto, la pregunta es la misma. ¿Cómo genero riqueza? ¿Cómo genero empleo? ¿Cómo genero producción sin generar externalidades negativas, o las externalidades negativas que genere sean lo menos malas para mi planeta y para mi sociedad? Esa es la pregunta en la que nos encontramos actualmente. Y hay ejemplos, he puesto, hay distintos ejemplos de economía circular que ya ahí está la fundación Ellen MacArthur Foundation, es donde tienen la mayoría del repositorio de buenas prácticas de economía circular que se están dando en el mundo. Sí es cierto que hay una gran conciencia. Si ustedes ponen, por ejemplo, economía circular y Perú, ¿cuántas entradas van a salir? Pues le van a salir 1.730.000 entradas, y eso es mucho poco. Si yo pongo economía circular y España, me salen 16.400.000, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa esto? Aquí ya tenemos un plan estratégico de economía circular, la Unión Europea tiene un plan estratégico de economía circular, el Perú tiene ya algunas iniciativas de economía circular, pero fíjense la diferencia. Un país de 32 millones, tan cerca, perdón, de 33 millones de habitantes, España tiene 46, 47. En España, ponemos economía circular España, salen 16.400.000 entradas, y en el Perú salen 1.730.000, ¿no? Es como la RSC, ¿no? Si yo pongo responsabilidad social corporativa en el Perú, me salen 7.800.000 entradas, y si yo pongo responsabilidad social corporativa y España, me salen 14.300.000. No es ni bueno ni malo, simplemente es decir, que vamos evolucionando, y que cada vez más que hablemos de economía circular, cada vez más que hablemos de sostenibilidad en la producción, de sostenibilidad económica, social y ambiental, cuanto más hablemos, cuanto más publiquemos, cuanto más trabajemos, cuanto más investiguemos, mejor nos va a ir como sociedad. No significa
por ejemplo, y les voy a dar un dato que a ustedes les va a sorprender, el riesgo de pobreza es casi igual en el Perú que en España. Y hablamos más de economía circular y hablamos más de responsabilidad social corporativa. Muy bien, pues tenemos casi el mismo porcentaje de probabilidad de riesgo de pobreza. ¿Qué significa eso? Que dependemos mucho de los equilibrios naturales de los ecosistemas, ¿vale? Entonces aquí yo les estoy poniendo algunos ejemplos de aplicabilidad de economía circular en un país como el Perú, que es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Primero está China, Colombia, Brasil y Perú. Perú es un país que tiene unas oportunidades para el desarrollo de la economía circular impresionantes. Por ejemplo, en este tipo de iniciativa, que ya se están haciendo ciudades circulares con materiales reciclados, y hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este nuevo contexto. Yo he hablado de que se producían distintos tipos de externalidades. Muy bien. Ahora nos encontramos con otra más, agregamos otra más de inestabilidad política, geopolítica y geoeconómica. Hasta el año 2018, el año 2017-2018 fueron los años de mayor globalización de la economía del mundo. A partir del año 18 se ha reducido la globalización y se empieza a hablar de glocalización. Glocalización, cadena de suministro más corta. Menos comercio internacional. Y eso es una realidad. ¿Y cómo puedo yo, si antes necesitaba una materia prima que ya no está, o que la controla una potencia económica y no la tengo? Pues mire usted, desarrolle más investigación en economía circular. Dedique también programas de responsabilidad social corporativa para que se desarrolle más economía circular. ¿Es posible vivir ahora en una casa totalmente sostenible sin utilizar materiales del pasado? Sí es posible. La ingeniería nos dice que sí es posible. ¿Es posible utilizar geotermia y energías renovables que sustituyan las energías fósiles para generar energía? Sí es posible. Islandia solo funciona con geotérmica. Es un país muy pequeño y tiene probabilidades. Pero han dicho, si yo tengo geotermia, ¿por qué no lo voy a aprovechar? Si tengo renovables, ¿por qué me voy a ir a las fósiles? Esas son las preguntas, las reflexiones que nos tenemos que hacer. Lo mismo que en el tema, es decir, aquí estoy poniendo ejemplos de desechos, de plásticos, etcétera, etcétera. Y el tema, ¿es posible una economía circular? ¿Es posible una economía circular? Por cierto, decirles que solo el 5% de las empresas del Perú, queda mucho trabajo, querido doctor Miguel Vázquez y compañeros y compañeras, nos queda mucho trabajo como docentes para ayudar a concienciar, no es que no lo quieran hacer, hay que ayudar a concienciar a nuestro sector productivo, empresarial y gobierno a que desarrollen más responsabilidad social corporativa. Porque conjunto con las distintas políticas de los distintos gobiernos, hace falta ayudar entre todos a sumar iniciativas que nos hagan ser más sostenibles. ¿Es posible que la economía circular haga una sociedad más inclusiva? Sí es posible. Aquí tengo un ejemplo. Yo en el Perú mando estudiantes para hacer trabajo fin de grado y fin de máster de cooperación al desarrollo. En este caso, de ayudar a personas con discapacidad y a mujeres en situación difícil en su vida para que se reinserten en la vida. Y mis chicos cuando vienen del Perú vienen encantados de que han podido ayudar a otras personas, ¿no? Eso quiero seguir haciéndolo mientras yo tenga salud y energía, lo voy a seguir haciendo porque sois merecedores de lo mejor como sociedad y como pueblo. Pues la economía circular me dice que sí es posible desarrollar modelos inclusivos de economía. Y si a esto le añadimos el paradigma de la industria 4.0, con las tecnologías recuperativas, con el Big Data, con la facturación aditiva, etcétera, etcétera, sí nos está demostrando que es posible hacer, en este caso, tanto economía circular como responsabilidad social corporativa para mejorar la calidad de vida de las sociedades a las cuales pertenecemos, en este caso, al Perú, ¿no? Decirles que este tipo de la España Circular 2030, la estrategia española de economía circular, la tienen gratis en las páginas web. Ustedes ponen estrategia española y ahí pueden conocer lo que ha hecho, por ejemplo, mi país, que está muy en orden, muy alineado a lo que ha hecho la Unión Europea con respecto a la economía circular, ¿no? Entonces, desde este punto de vista,
También hay muchísimos documentos de acceso gratuito para que cualquier persona que esté interesada en cómo hacer un plan de economía circular pueda hacerlo. Y voy a terminar para dejarles tiempo de preguntas y de reflexión o de crítica, ¿no? Por supuesto, yo ni tengo la verdad absoluta ni la voy a tener, simplemente soy un simple profesor que le encanta, no solo que me encanta, yo creo que mi proyecto vital está vinculado a mejorar la sostenibilidad económica, social y ambiental de la sociedad a la cual pertenezco, ¿no? Y mi sociedad no es solo la sociedad española, también la sociedad peruana, es la sociedad del mundo, ¿no? Yo como ser humano de este planeta debo de humildemente poder colaborar para mejorar el mismo, en lo que pueda. Y qué mejor manera, en este caso, que investigar y aportar y transferir buenas prácticas de economía circular a los distintos sectores productivos, gobiernos y entidades para que mejoren la calidad de vida de las personas, ¿no? Algo aquí, no son frases mías, son frases de pensadores de primer nivel, ¿no? Sobre las creencias, sobre los tipos de individuos. Yo creo que debemos ser individuos proactivos para mejorar nuestra sociedad, ¿no? Y que afortunadamente en ese desarrollo de Sapiens de hace 12.000 años hemos avanzado muchísimo como especie, muchísimo como civilización. Seguimos cometiendo errores graves, pero lo que sí es verdad es que había muy pocos Sapiens y ahora hay 7.700 millones, ¿no? Lo que nos da a entender Valentín, terminó ahí. Sí, hola, ¿qué ha pasado? No sé. ¿Pero se me ha oído toda la ponencia? No, está proyectado, Valentín. Ah, perfecto. Bien, no es que me sale aquí una cosa rara de Ah, que reactive mi audio, pero yo no he tocado el audio. no, está todo normal, Valentín. Va, bien, bien, es que me ha salido una señal de que reactive mi audio. Yo no he tocado mi audio. No, Vale. Bueno, pues simplemente ya, don Miguel, que estoy a la disposición perfecto, de los escuchantes perfecto. para cualquier pregunta, sugerencia, crítica sobre mi intervención, recordándole y recomendándole estos libros para que los Reyes Magos, como nosotros decimos en España, se los puedan traer. El planeta inhóspito, que es espectacular, aquí en la Tierra, que es para pesimistas y optimistas, y la física del futuro. Y, por supuesto, el de Sapiens, de animales adiosos, y este último libro de Enfermos, Gordos y Pobres, que hace también relación al tipo de alimentación que tenemos, que es generadora de algunas externalidades negativas que podríamos evitar. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden para lo que ustedes consideren preguntarme. Muy bien, Valentín, muchas gracias. ¿Tuviera la gentileza de dejar compartir para poder tener toda la pantalla? Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Ahorita le voy a dar el periodo de preguntas, así va a ser en el orden, van levantando la mano y si por alguna casualidad no pueden hacerlo salir con su micro, pueden escribirlo en el chat. Muy bien, vamos a escuchar entonces, antes de empezar este periodo de preguntas, nuestro agradecimiento de la Escuela de Posgrado al doctor Valentín Molina por su excelente presentación y por la presencia de los 138 personas que están en este momento escuchando a Valentín. Les agradezco. Desde ya, esto es un ciclo de conferencias, todavía faltan 6 más, todo con miras a nuestro segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social, que se va a llevar a cabo el 21 y 22 de julio del presente año, 21 y 22 de julio, en la cual están cordialmente invitados. Muy bien, vamos a empezar entonces con el periodo de preguntas. El señor Carlos Arana, ¿puede activar su micro, por favor? Buenos días. Realmente, primeramente yo quisiera felicitar al doctor Valentín Molina por su excelente exposición. Realmente ha sido muy ilustrativa, muy clara. Pero yo quería reflexionar un poco sobre la problemática de la economía circular. En primer lugar, vemos de que hay muchos países altamente industrializados
que para ellos significa una alternativa de desarrollo, ¿no? Para el futuro, la implementación de la economía circular. Sin embargo, vemos de que hay muchos países como el nuestro, muchos países en vías de desarrollo, que tienen una problemática bien especial. Y para poder implementar una economía circular, vemos que no tienen las competencias, no tienen habilidades técnicas, ¿no? Vemos que hay ausencia de normatividad, ¿no? Como todavía la hay en algunos países europeos, y sobre todo hay grandes barreras económicas y también de acceso a información aún en estos países, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿realmente los países industrializados que ahora están implementando, están comenzando realmente con la implementación de la economía circular, han estado décadas utilizando la economía lineal? Y eso les ha permitido prepararse para poder implementar la economía lineal, perdón, la economía circular. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a exigir, a los países en vías de desarrollo realmente que dejen la economía lineal y se conviertan en economía circular, lo cual es muy difícil, ¿no? Esa es mi pregunta. Muy bien, Carlos. Excelente pregunta, porque es la pregunta, ¿no? ¿Me escucháis, no? Sí, por supuesto, gracias. Gracias. Señor Carlos, fíjese, le voy a hacer yo algunas reflexiones para que me parece que es una pregunta constructiva. Mi país, por ejemplo, ¿no? Mi país, hasta que se incorporó a la Unión Europea, era un país pues, desarrollado, está en vías de desarrollo, en fin, un país 40 años de autarquía, nos metimos en la Unión Europea, subimos espectacularmente. ¿Qué ocurrió con los países? Fíjese la situación que estamos ahora viendo en Ucrania, ¿no? Dependemos de un gas de una potencia que invade un país. Hoy el precio de la electricidad está a 500 euros. Un desastre en términos de economía lineal, porque los precios de los inputs de los que no somos, la Unión Europea, importa el 98% de las materias primas. Hemos hecho un modelo de economía lineal dependiente. Vuelvo a decirle, hay países que tienen un 40% de gente que no puede tener niños por la toxicidad. Hay un estudio que hay que la toxicidad por utilizar combustibles fósiles en España es de 1.290 euros per cápita atender a enfermedades respiratorias. 1.300 euros per cápita. Tenemos unos costes sanitarios de cánceres derivados de la toxicidad de nuestras sociedades terribles. No son buenas bondades en general. Vivimos bien, vivimos mal, pero la calidad de vida no es tan interesante. Y ahora, mi historia es, si usted tiene energía geotérmica, solar, fotovoltaica, y puede utilizarla, eso es economía lineal o economía circular. Si yo estoy sustituyendo factores productivos que mitigan y reducen externalidades negativas, los puedo utilizar. Hace 70 años no había tantas tecnologías recuperativas ni tantas tecnologías verdes. Ahora sí las hay. Y hay países que dicen, no quiero nuclear porque no tengo, pero sí voy a... Alemania es uno de los países que más fotovoltaica tiene. Porque no quieren tener tanta... Uno de los errores de la economía. Han dependido demasiado de un recurso que genera externalidades negativas medioambientales y que además genera externalidades negativas de dependencia a un país mucho mayor. Mi respuesta a su pregunta. Hay que coger sector por sector y ver cómo se puede implementar la economía circular en cada sector productivo del Perú. Y analizar qué externalidades positivas y negativas tienen. No es una respuesta de sí y no. No, vamos a coger cada sector y vamos a incorporar, si somos capaces de incorporar tecnologías recuperativas y energías renovables para que seamos menos dependientes. Por ejemplo, Noruega, Oslo es la ciudad del mundo que tiene más coches eléctricos y Noruega es uno de los países productores más importantes de petróleo. ¿Cómo es posible que un país productor de petróleo tenga una ciudad donde más coches eléctricos existan? Ahí está la reflexión. Mi reflexión, con las tecnologías y las capacidades actuales, cualquier país puede pasar el gap tecnológico y no tener que esperar 30 o 40 años. Porque cada país, vuelvo a decirle, si usted mira los indicadores macro del Perú,
Mira que van mejorando, poquito a poco, pero van mejorando. El problema es la velocidad, que deberían de mejorar mucho más rápido. Y mi pregunta es, si con la economía lineal del Perú, que tiene unos recursos espectaculares, todavía tiene un índice de Gini del 41%, ¿no sería bueno probar con otro modelo económico a ver si me reduce el índice de Gini? Pregunto, señor Carlos, pregunto. Porque con el actual modelo económico de economía lineal, ustedes han crecido lo que han crecido. Ustedes y todos, ¿no? La reflexión es, ¿sería interesante ir probando otro tipo de modelo de utilización de materiales, de tecnología, de energías, para ver si cambia mi modelo de crecimiento económico? Porque no es crecer, es cómo crecemos. Ahí está el cuento. No es el PIB, es cómo es la calidad del PIB. Porque siempre nos fijamos en el Producto Interior Bruto. Ya, pero dígame usted cuál es la calidad del Producto Interior Bruto. Ahí es donde ese análisis, señor Carlos, yo creo que es el que tenemos que hacer todos, yo el primero que lo hago, que no es lo que crezca. Yo puedo crecer mucho, pero si tengo huesos débiles o la carne, pues no me vale ese modelo de crecimiento. Crezco, pero si tengo un modelo de crecimiento que me ayude a hacer una sociedad cohesionada. Cuando, no sé si usted ha visto el índice de Gini, usted y todos, ¿no? Vean el índice de Gini de Noruega, de Suecia, de muchos países, sobre todo los nórdicos, y verán qué diferencias hay. No sé si le he podido contestar. Mi respuesta es, cojamos sector productivo por sector productivo, veamos las externalidades negativas y positivas del mismo, veamos qué tecnologías hay y vayamos haciendo procesos de simulación para ver si es posible o no hacer una transición hacia la economía circular. Muchas gracias, gracias. A usted por esa interesantísima pregunta. Esperamos la siguiente pregunta, pero antes, si le hace recordar a todos los participantes, se ha colocado ahí un enlace para una pequeña encuesta que nos va a servir para mejorar estas conferencias, nos va a servir para la asistencia y nos va a servir para determinar en ese correo, poder enviarles la grabación de esta importante conferencia. Por favor, ahí tiene la pequeña encuesta para eso. Quisiera saber, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que por ahí han levantado la mano. Si no pueden activar su micro por cualquier razón, colocarlo en el chat, su pregunta. A ver. Acá una pregunta de Alberto Cruz. Hay que ver las tendencias. En Perú en 1990 el índice de Gini era 0.65 y ha bajado. Lo he leído. Le digo al señor Alberto Cuba, muy bien, vamos a irnos antes de cómo estaba el índice de Gini. Para mí, desgraciadamente, un índice de Gini de 40 es muy alto. Si ellos lo aceptan como que hemos mejorado, de 60 a 40, efectivamente se ha mejorado. ¿Se podía haber mejorado más con un modelo o se puede mejorar más? No, perdón, no es que se podía. Se puede mejorar más, se puede disminuir el índice de Gini con un modelo de economía circular. Si no se implementa, no se sabe. Ya sabemos la velocidad que lleva si seguimos con la economía lineal. Menos 0,2 el año pasado, que es bastante importante, pero que es muy lento. Efectivamente, pero ahí está. Cada sociedad y cada país decide, y son soberanos para decidir, si el modelo le funciona o no le funciona. Yo siempre he respetado muchísimo. Ustedes ven que el índice de Gini es tal y consideran que esa es la velocidad para ir mejorándolo. Perfecto. Que cada país decida. Ok. Otra pregunta de Violeta Pereira nos dice, se agradece su ponencia y podría indicar, uno, el repositorio que indicó en el que estaba la mayor cantidad de buenas prácticas y le podría indicar cuál es. Claro y que dos, sí. Fundación. Además de los ODS, ¿qué otras fuentes teóricas de la RCU? Esas son las dos inquietudes de Violeta Pereira. ¿Qué otras fuentes teóricas de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Bueno, ustedes les cuento, el tema de la responsabilidad social corporativa ya se habla de valor compartido, ¿vale? En responsabilidad social corporativa tiene muchísima información de buenas prácticas, está la ISO también 26.000, la norma ISO 26.000, ¿vale? Pero la responsabilidad
algunos consideran que la economía circular es un instrumento para hacer responsabilidad social corporativa. Yo considero que no. Yo considero que la economía circular es un paradigma desde donde se puede hacer responsabilidad social corporativa, ¿vale? Porque la responsabilidad social corporativa es cómo devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Entonces, bueno, el tema de responsabilidad social corporativa hay cientos de, ya les he dicho que si uno pone responsabilidad social corporativa en el Perú, sale 7.800.000, hay muchísimas entradas de responsabilidad social corporativa en distintos niveles, y en este caso más sobre todo en el tema medioambiental, ¿no? También me dicen aquí de cuál es el aspecto más negativo. Sí, es el tema de las transiciones, siempre las hemos llevado muy mal. Hemos tenido hasta 3 guerras mundiales y ahora estamos hemos tenido 2 guerras mundiales y ahora estamos a punto de una tercera. Sapiens maneja muy mal la transición. Una vez que nos estamos en nuestra zona de confort, nos cuesta cambiar. Es que yo estoy bien así. Bueno, pues ya está, hasta que llega el punto que no estamos bien, pero ya es tarde, ¿eh? Ya es tarde la decisión. Son las consecuencias, pues, ahora en el Perú acabo de leer un informe, ayer lo leí, que ha perdido 6 millones de empleos por el COVID. 6 millones de empleos por el COVID. ¿Cómo recuperamos esos 6 millones de empleos? ¿Cómo recuperamos que la gente del Perú pueda tener empleo, pueda tener dignidad, pueda tener seguridad, pueda tener... Complicado. ¿Nos va a ayudar solo la economía lineal a recuperarlo? Los hemos perdido por la fragilidad de la economía lineal. ¿Por qué se han perdido esos 6 millones de empleos? ¿Porque era muy fuerte la economía lineal? 6 millones de empleos en el Perú. Otra pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿eh? Y en España hemos perdido también 3, y cada país ha perdido lo suyo. ¿Podemos sustentar un modelo tan frágil que en el momento en que viene una pandemia se nos cae una economía? Esas son las fortalezas de nuestra economía lineal. Aunque haya estudios de cómo se crea empleo, obviamente es el tema de transición. Va a ser que se perderán algunos empleos, pues, pero para mí a corto plazo se pueden perder más empleos de que a medio y largo plazo se pueden recuperar. Pero insisto, yo prefiero, quizás porque llevo desde el 2014 trabajando en economía circular, desde el 2014, y cada vez que oigo datos de externalidades negativas, ¿cuánto vale una sequía? ¿Cuánto vale una tierra árida? ¿Cuánto vale una tierra tóxica? ¿Cuánto vale una enfermedad? Ya les he dicho, en Europa tenemos estudios de cuánto vale una alergia producida por la toxicidad de las partículas que están en las ciudades. Son más caros. Por eso tenemos nuestros sistemas de salud, están en quiebra. Tenemos que emitir deuda pública para cubrir nuestros sistemas de salud. Porque hemos generado un montón de enfermedades por la toxicidad de la generación de externalidades negativas. O sea, yo, por eso, creo, desde mi humilde punto de vista, que para mí lo que más vale es la vida. Entonces, si yo, por producir, tengo que, a la fuerza, que tragarme partículas en suspensión nocivas, entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté trabajando para morir pronto o tener una enfermedad terrible porque hay más partículas en suspensión en el área de mi ciudad que no debería de haber, que ya además ya tengo tecnología para que no las haya? Decidamos, siempre vamos a estar en una opción. Dicen que la libertad es el número de opciones que tenemos. Tenemos opciones que me dicen que se puede cambiar y se debe de cambiar, ¿no? Que se puede cambiar el sistema de producción. Somos libres para decidir sí o no, pero con cómo gestionamos las consecuencias también, ¿no? Bien, tenemos una pregunta ahí de Juan José que ha levantado la mano y tengo 2 en el chat. Y con eso ya terminaríamos. Adelante. Adelante, Sí. Juan José, por favor. Gracias. No se olviden de la encuesta, por favor. La encuesta. Gracias por las consideraciones a todos y a todas. Gracias por todas de verdad que son todas constructivas y lo agradezco sinceramente. Y también tenemos participantes de la UDEC de Colombia. Perfecto, hermanos también. Adelante, Juan José, Sí. cuando... Buenos días, ¿me escucha? A la orden. Buenos días. Bueno, mire, yo estoy, para felicitarlo por su exposición muy importante con respecto a con lo que respecta a lo que es la economía circular. Referente ahora a lo que es en la agricultura, ¿de qué manera se podría intervenir? ¿De qué manera se podría mejorar lo que es la economía circular?
ya que se está hasta ahora hay la agricultura lineal, se puede decir, y dependiente, todos los agricultores están dependiendo de los fertilizantes. Hoy por hoy, se ha elevado el costo de los fertilizantes, pero un grupo pequeño está empleando lo que es la agricultura, se podría decir la agricultura circular, podría decirse. ¿Por qué? Porque están revirtiendo los propios desechos de la agricultura para formular sus propios fertilizantes. Entonces, ¿es acaso que la agricultura circular o la economía circular salvaría lo que es los alimentos o la alimentación del planeta? Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, señor Juan José. Precisamente yo estoy trabajando con compañeros de la Universidad de Almería de España en temas de agricultura circular y con la Universidad de Jaén, con el Politécnico de Linares, con el profesor Corpas, que está trabajando en biochat, que son restos de poda, restos de materia orgánica para hacer abono orgánico. Uno de los grandes problemas, y no lo digo yo, lo dice el Bank of America informe de la semana pasada. Tenemos un gravísimo problema de degradación de tierra. El Bank of America lo ha recogido, pero es una realidad. Estamos destrozando la tierra con nitrógeno y nitrato. ¿Vale? Eso tiene las consecuencias que tienen, aridificación, ¿vale? Tenemos que volver a los planteamientos de agricultura dinámica, agricultura biológica. Tenemos que volver a respetar los ciclos de maduración de los alimentos. Hay muchas soluciones en el tema de agricultura ecológica, perdón, de circular, muchísimas soluciones. Si usted pone en Google agricultura en economía circular, le van a salir un montón de documentos y un montón de soluciones. Yo también les pido a las universidades que hay aquí que presenten programas de investigación para garantizar por lo menos que los alimentos que tengamos, podemos tener más o menos ropa, pero que por favor no nos falten alimentos. Eso, que se planteen proyectos de investigación de economía circular y agricultura, porque hay muchísimas soluciones y obviamente utilizando energías renovables, geotermia, solar, fotovoltaica, para hacer invernaderos, etcétera, etcétera, que se pueden utilizar y generar comida y alimentos sin tener que generar externalidades negativas. Y por supuesto, y sobre todo los occidentales. Mi país, por ejemplo, es un gran generador de comida que se tira a la basura. Es terrible. No podemos seguir produciendo comida para tirarla a la basura. Eso no se puede permitir. Entonces, hay muchísima información sobre economía y agricultura, economía circular y agricultura, que estoy seguro que le va a servir y que yo les pido también a las universidades que están aquí hoy que presenten proyectos de investigación sobre cómo implementar la economía circular en la agricultura. Bien, dos preguntas más y terminamos la ponencia teniendo en cuenta el tiempo de las personas y del expositor. Sí, por favor. Acá, gracias. En base a su experiencia, ¿cuál es su expectativa de la economía circular de la minería en los próximos años? Bueno, la minería es otro sector muy importante en el Perú. Conozco la realidad del Perú de la minería. Perú es uno de los países más importantes mineros. La minería sabemos que es erosiva, que obviamente es necesaria y es necesaria para el Perú. Consiguen mucho dinero por el tema de la minería, pero hay que cambiar las prácticas de la minería para hacerla sostenible. Yo creo que hay muchas tecnologías que pueden ayudar a que la minería cumpla su función, que es proporcionar los minerales y metales, que es el objetivo y que debe ser así. Pero hay buenas prácticas de utilizar energías, sobre todo renovables, para los procesos de extracción, de comercialización y de tratamiento. Yo ahí sobre todo incorporaría muchísimas renovables para mitigar los efectos negativos, sobre todo también de partículas en suspensión, de filtros, que produce la minería. Chile tiene un gravísimo problema de minería en la zona del norte, de Calama, etcétera, etcétera, por partículas en suspensión que producen bastantes cánceres. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Por favor, todo lo que yo digo, cuestiónenlo. No me crean porque yo lo digo. Yo digo cosas que leo desde el punto de vista científico. Jamás voy a decir nada que no esté constatado ni que sea de fuentes oficiales. Me guste o no me guste, pero es la realidad. Pues yo puedo tener mis opiniones, pero yo me baso sobre todo en fuentes oficiales. Bien,
las dos últimas preguntas. ¿Qué se podría hacer con relación al manejo del modelo de calidad en el campo de salud, ya que siempre hay variantes de tendencia positiva? Vamos a ver, en el campo de salud y la economía circular, el sistema sanitario utiliza muchísimos recursos de farmacología. Ahí estamos trabajando ya en excipientes, en producción, de cómo sacar extractos, siendo lo menos invasivos posibles, ¿no? Y en el tema de calidad, obviamente, aplicar allá normas de calidad de economía circular, ya dos normas, una inglesa y una francesa, que se pueden aplicar ya para que los procesos de calidad en ese sector sanitario puedan ayudar a hacerlos más sostenibles. Vuelvo a insistir, sostenibilidad económica, social y ambiental. El ámbito sanitario es muy delicado por el tema de generación de residuos tóxicos peligrosos, bioquímicos, biológicos y bacteriológicos. Entonces, ahí también se pueden aplicar técnicas de economía circular para poder reutilizar o eliminar esa reducción bacteriológica, bioquímica, sobre todo de residuos altamente peligrosos, ¿no? Muy bien, y una última pregunta indica, bien, en Edgar Romo, perdón. Entonces, ¿esta crisis de la pospandemia es una oportunidad para aplicar una economía circular? Yo creo que sí, yo creo que esta crisis de lo que nos ha enseñado, o si queremos aprenderlo, si Sapien quiere aprenderlo, es una lección. Es una lección de que la Tierra es un planeta con unos equilibrios muy delicados y que si nosotros como especie invasora ocupamos más, cada vez deforestamos más, cada vez contaminamos más. Ahí está la historia de las pandemias. Esta no ha sido la primera pandemia que ha tenido la Tierra. La anterior, que fue gorda, bueno, antes la mal llamada gripe española, que no era española, que era americana, o por lo menos de un soldado americano, pero la anterior, de esa que fue en 1347 a 1352, que fue la peste negra, que acabó con uno de cada tres europeos, fue transmitida por una rata a un marinero de un barco en Venecia, por las insalubridad de las condiciones de vida. Primera lección, estamos en un planeta finito. Segunda lección, los equilibrios ecológicos y geológicos, sobre todo ecológicos y medioambientales del planeta son muy delicados. Si queremos que exista vida como la nuestra, debemos de respetarlo. Si no queremos que exista vida como la nuestra, perfecto, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Vamos muy bien. Nosotros estamos en un planeta, somos una especie más, que al planeta le da igual que estemos que no estemos, desde el punto de vista bioquímico, geológico y biológico. Nos guste o no nos guste. Después cada uno tenemos nuestras creencias. Pero que nunca, nuestra especie nunca, de los 5.000 millones de años, supuestamente, o 3.500 millones de años que lleva nuestro planeta, no llevamos ni un milisegundo en él. Sabemos cómo cuidarlo. La película Interestelar, que recomiendo a todo el mundo que vea. Sabemos cómo cuidarlo. Yo he hecho un ofrecimiento a la Pachamama en el Perú. Yo lo he hecho en quechua. Una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Agradecer a la Pachamama el que esté aquí. ¿Por qué tengo que maltratarla para poder vivir bien? ¿Por qué? ¿Por qué teniendo tecnología recuperativa? ¿Por qué teniendo energía renovable? ¿Por qué sabiendo cómo no dañar lo hago? ¿Por qué? Esa es una de las grandes preguntas. Permítanme ustedes que reflexione, porque los considero a todos pues, tan válidos como yo. No lo entiendo. Mi planeta es finito. El Laudato Si del Papa, que nos dice que cuidemos de la casa común. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Esa es una de las preguntas que me voy a ir de esta dimensión sin saber contestar. ¿Por qué no cuido mi casa común, sabiendo cómo hacerlo? Muy bien, agradeciendo la excelente presentación de nuestro doctor Valentín Molina Moreno de la Universidad de Granada. Estamos muy agradecidos, doctor. Esta su universidad y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Agradecemos la presencia de todas las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos y no se olviden que todavía falta un ciclo de conferencias en miras a nuestro Congreso Internacional de Responsabilidad Social el día 21 y 22 de julio.
lo cual estamos esperando. Para terminar esta presentación, quisieran, por favor, tomar la foto de rigor, y si fueran tan gentil, las personas que puedan prender su cámara a fin de tomar la foto, voy a tomarla en dos partes y tener un recuerdo. No se olviden, por favor, de las encuestas, que es muy importante, para tener su correo, y ahí también vamos a enviarle la grabación de esta conferencia. A ver, por favor, prendemos un momentito las cámaras para poder hacer la toma correspondiente. Muy bien. Bueno. Vamos a proceder a hacer la toma correspondiente. A ver, doctor Valentín, una sonrisa, por favor. Ahí va, 1, 2. La siguiente toma. Ahí va. Y creo que hay más. Y la siguiente toma. Ya no se muevan. Muy bien. Muchas gracias a todos por su gentileza, por acompañarnos, y será hasta una próxima oportunidad. Acá está, esta toma está mejor. La vamos a tener oportunidad que ya han prendido sus cámaras. Una más, por favor. Ahí va. 1, 2. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muy amable. Gracias a todos. Gracias por su asistencia y por su participación. Doctor Valentín, muchísimas gracias por su gentileza. Muy amable a todos. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Muy amable, gracias. Gracias, Mónica, Raúl, Miguel Sánchez, María Julia Fiorella. Gracias a todos.